¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es Romanos capítulo 1. Hoy vamos a leer bastante la palabra. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio... Hasta aquí hemos leído. Cuando vemos la Biblia, el apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, perseguía a Jesucristo. Luego obtuvo el perdón del pecado, anunció el Evangelio. Recorriendo por toda Asia, predicó el Evangelio. Pero escribió una carta a Roma y hemos leído sobre Romanos. Pablo predicaba el Evangelio en Asia, pero quería predicar en Roma, como también deseaba que el poder de Dios se manifieste en los hermanos de Roma. Tenía un gran deseo por ello. Como bien sabemos, Roma en aquel entonces era la capital del mundo, por lo cual los cristianos de Roma era cierto que anunciaba el Evangelio con la fe en Jesús, pero apóstol Pablo, yendo a Roma, un poquito más fuertemente quería manifestar el Evangelio. Y ese mundo poderoso quería crear el apóstol Pablo, predicando el Evangelio en Asia, luego en Jerusalén. Luego fue atrapado, fue un criminal y había recibido el juicio del emperador. Pertenecía a Roma. El país Israel también pertenecía a Roma y estaba bajo el dominio del emperador, y el emperador era el ser que estaba en lo más alto. Él voluntariamente quería ir al emperador. Había varias dificultades para ir hasta Roma, y en la última parte del libro de Hechos, el apóstol Pablo llegaba a Roma y allí acaba Romanos. El apóstol Pablo predicando el Evangelio en Roma, en el mundo entero. El Evangelio es anunciado en el mundo entero, cubrió el mundo entero. Por Pablo predicó en Roma y entró el Evangelio en toda Europa y se manifiesta el Evangelio en Europa. Y Romanos capítulo 1. Pablo todavía no llegó a Roma.
Llegando a Roma quería hacerlo de esta manera y expresó ese corazón tal como esta palabra. Predicando el Evangelio se va a Roma. ¿Cómo va? Él fue atrapado porque crea en Jesús, se convierte en criminal y dice, seré juzgado por el emperador de Roma. Y se convierte en un criminal, llega hasta Roma. Y en la última parte del libro de Romanos, él llega a Roma. Y la manifestación que surge luego, no aparece mucho en la Biblia lo que surgió después, pero vemos cómo ha cubierto por el Evangelio todo Roma. Así empieza en Roma. Un punto importante, una hermana testificó cómo se curó la enfermedad. Yo he oído la palabra de ella. Su hermana menor me dijo que su hermana mayor, por el cáncer, ella estaba realmente en un gran peligro y que habían hecho una reunión familiar y uno va muriendo por el cáncer. ¿Qué tenemos que hacer? Juntaron dinero y le dieron a la hermana Heon Kim. Tú vas a llevar esto y le vas a cocinar, le vas a- a dar el medicamento y luego vuelve. Todos pensaban que ella moriría. No dijeron eso, pero dieron a entender, ven cuando ella muera. Esta hermana me llamó antes de ir a Estados Unidos. Pastor, me voy a Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque mi hermana tiene cáncer. Yo le dije, el corazón de las personas que tienen cáncer tiene así, 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 tiene esto, esto, así. Quisiera que tú le digas esto, 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 así. Al día siguiente hubo una llamada de Estados Unidos. Su hermana, la hermana que testificó hoy, me llamó. Y desde ese momento, una vez por semana creo que tuvimos llamada. Ella me llamó de los Estados Unidos. Y lo más importante que era, para recibir la quimioterapia, ella tomaba el medicamento y su cuerpo empeoraba más y que no pudo tomar el medicamento porque empeoró su cuerpo. ¿No tienes medicamento? Ah, dice que ella no pudo comer el alimento. ¿Por qué no pudo comer? Porque dice que ella temía comer. ¿Por qué? Y me reí. ¿Por qué se ríe, pastor? Hermana, es que usted me hace reír. Cuando yo le hice reír, pastor, jamás. Hermano, usted me hizo reír a mí. Los enfermos de cáncer, el que no coma porque siente incomodidad, es simpático. Necesitamos medicamento, pero necesitamos lo que se llama el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, el que cure nuestro cuerpo, no hay algo mejor que ello. Si no come, el sistema inmunológico no puede trabajar. ¿Usted realmente pretende morir? ¿Eh? Ustedes se ríen, pero lo que yo digo sale antes de lo que yo pienso. No quería hablar así, pero discúlpenme. Discúlpenme que me haya expresado así. Pero, en fin, ocurrió eso. Ah, porque usted no quiere comer la comida. Es que, es tan amargo y no puedo comer. Yo me reí. ¿Por qué se ríe, pastor? Un enfermo de cáncer que no coma porque no tiene apetito. Eso dice la gente que quiere morir. Para curarse la enfermedad necesitamos el medicamento, pero fuertemente lo que trabaja es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, si no come, ¿cómo usted se va a poder curar? Esta hermana, qué increíble. Cuando le iba hablando, ella siempre dice, cierto, pastor. Desde ese momento ella empezó a comer y después de la quimioterapia, ella ya no quería comer. Ella dejó el alimento por todos lados y empezó a comer las veces que podía y realmente mejoró. Yo claramente podía ver en mis ojos y transcurría muy bien hasta un cierto tiempo, pero de nuevo, no, su cuerpo estaba mal. ¿Qué te pasa? Que tenía otro síntoma. De nuevo hablamos
Ella comió el alimento. Realmente ella pudo vencer el cáncer. Dios la ayudó. Oramos al comienzo. Ella venció el cáncer y ella vino en las Pascuas, testificó como hoy. Hoy también, a menudo ella. Ella vino así de repente. Su marido también vino, trajo a sus hijos y estaba muy agradecido por poder oír un testimonio tan bueno. Algo claro es que el testimonio no es de que uno se refiera diciendo yo hice tal cosa, tal cosa, tal cosa, sino que cómo Jesús trabajó en mí, cómo Jesús me guió. Eso viene a ser el testimonio. El Señor Jesús, no solamente en la hermana Kim que apareció hoy, tanto nos ama Jesús con nosotros y Jesús, uniendo nuestro corazón, si así nos dirigimos. Vine a ser el mismo enfermo de cáncer, pero yo le dije, tiene que comer. Entonces me dijo que sí. De nuevo la hermana me llama, pastor, mi marido escupió la comida. Yo le dije, óigame, óyeme bien, escupe para afuera. Bueno, haz que trague por dentro, le dije, en lugar de escupir. Eso no es difícil, eso para nada es difícil. De nuevo me volvió a llamar. Otra vez escupió, pastor, la comida. La gente, desde aquel momento, mejoró. Por último, hubo un momento realmente malo. Pastor, le agradezco hasta ahora, creo que ya no se podrá más. Le volví a preguntar, ¿por qué, hermana? Y le expliqué. Yo no soy doctor, por más que no sea doctor. Para vencer la enfermedad, lo que trabaja en gran manera es el sistema inmunológico. Si no comemos la comida, no puede trabajar. Y es lo mismo que uno se suicide. Esta hermana, desde ese momento, sin descansar, ahora ella comía la comida, mejoró rápidamente. Ahora vive con salud. Vino el marido también esta ocasión y antes del culto hablamos un poquito y una vida tan bendita va viviendo y me sentía agradecido. Algo tan importante que es la Biblia. Esto que la Biblia cuenta es lo que Jesús nos lo dice a nosotros, solo que el apóstol Pablo, los discípulos oyendo aquella palabra, cuando vamos anotando en la Biblia. Entonces yo, a veces cuando veo mi pensamiento, hay veces que es igual a la Biblia. ¿Me quiero curar? Bueno, es igual a lo que la Biblia dice. Oramos. A veces mi pensamiento, nuestro pensamiento, no encaja con la Biblia. En ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer conforme a nuestro pensamiento porque nuestro cuerpo es importante. No, no debemos así. No debemos hacer así conforme a la palabra de Dios si ustedes llevan su cuerpo. Por conclusión, cuando lo hacemos de tal manera, el que dijo la palabra es Dios, es nuestro Señor. Tenemos dificultad, no queremos comer, las veces que ocurre ello, aunque ocurra aquello, simplemente uno vive realmente cuando come. Sí, debemos comer para vencer la enfermedad. Verdaderamente, las personas que tienen cáncer, hemos visto cómo realmente resucitan teniendo cáncer. Yo he visto como una persona teniendo cáncer está en una situación que uno no se puede ni imaginar, pero un hermano tenía cáncer y me dijo que iba muriendo. Yo fui al hospital para ver al hermano y justamente en ese entonces tuve la oportunidad de ir a un lugar lejos, a un lugar lejano y le dije a mi esposa para ir al hospital y me fui. Cuando fui, el hermano estaba en la cama, no tenía ni señal de vida.
Atrás de la cama tenía la esposa con la cabeza agachada y delante de la cama su madre estaba llorando delante de la cama. Yo abrí la puerta a la habitación, estaba en esa situación. ¿Qué podría decir yo en esa situación? En ese momento, ¿qué pensé? En este momento, en lugar de venir Pastor Oxupar aquí, si Jesús hubiese venido aquí, ¿qué iba a ocurrir? Me puse a pensar así. No hay ni necesidad de hablar. Ah, lo curaría. Sí, lo levantaría, ¿verdad? Algo bien interesante. En lugar de venir Pastor Oxupar, si viene Jesús, ¿se cura de esta enfermedad, sí o no? Sí, se cura. Pero no vino solo Oxupar. Si viene Jesús, tampoco será imposible. Esto no será imposible. Esto no será fácil. No podrá curarse. Le dije al hermano, a ver, abre tus ojos. Mírame, hermano. A ver, óyeme. ¿Yo qué le dije? Hermano, yo cuando entré abriendo la puerta, entré abriendo la puerta de adelante. Pero hermano, no vine solo. Jesús vino conmigo. ¿Correcto? Sí, Él vino conmigo. Vine aquí en lugar de venir Pastor Oxupar. Si hubiese venido Jesucristo, ¿qué iba a ocurrir? Yo me puse a pensar. En lugar de venir Pastor Oxupar, si hubiese venido Jesús, no hay ningún problema para que te cure del cáncer. Al momento te iba a hacer caminar, te iba a levantar. Dentro mío está Jesús. El Señor Jesús te puede curar de este cáncer. El Señor Jesús mirando al enfermo de cáncer, muérete, estoy ocupado, me iré. No es una persona que hará así. Claramente te curará. Entonces, dentro de mí está Jesús también. Yo, en nombre de Jesús. Ah, yo puedo hablar. Hermano, abre tus ojos. Óyeme bien. Hoy yo vine al hospital abriendo la puerta. Si hubiese venido Jesús en lugar de que yo venga, sin lugar a duda te curará de esta enfermedad, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, solamente le tengo que dejar a Jesús y salir yo. Jesús vino aquí. Desea curarte cuando te ve. Sí, Jesús está aquí y te quiere curar aunque sea invisible. Sí, te quiere curar, solamente tienes que creer en ello. Yo le dije así. Se llama hermano Kim Chung Hwan. El hermano, yo le expliqué detalladamente, dentro de ti también está Jesús. ¿Cuánto te querrá curar? ¿Tú te quieres curar? Sí, Jesús no pensará, tengo que dar vida a Chung-hwan. Sí, claro que te va a curar. Si tú crees de que Jesucristo te va a curar, este cáncer viene a ser absolutamente nada. Por lo cual yo oré, levántate, me voy. Y vine porque estaba ocupado. Pasó como una semana. El hermano me llamó a mí. Pastor, ¿cómo está? Ya tenía como una fuerza en su voz. ¿Cómo estás? Me dieron de alta. ¿Así? Vino el doctor ayer y dice que no tengo ninguna célula cancerígena en mi cuerpo. El hermano vino el domingo a la iglesia y él testificó cómo se había curado la enfermedad. El apóstol Pablo
no estaba en Roma. Él estaba en Asia. El libro de Roma, el libro de Romanos, escribe la carta a los romanos que están en Roma. Cuando vemos la carta, yo deseo predicar esta palabra a ustedes que están en Roma. Quiere predicar en Roma, quiere anunciar el Evangelio, tiene el corazón de ruego. Y cuando vamos leyendo al final, el apóstol Pablo predicando el Evangelio va hacia Asia Menor, luego regresa y un día apóstol Pablo se dirige a Roma. Eso vemos. En la última parte del libro Hechos que aparece, Pablo llega a Roma y termina el libro de Hechos. Señores, cuando nosotros pensamos, en caso que ustedes, si ustedes son Roma, Jesús se gozará venir en nosotros. Si Jesús viene en nosotros, sea cual fuera el problema que tenga Roma, Jesús lo va a resolver. Humanamente, yo me curaré de esta enfermedad, ¿sí o no? Por favor, no piensen en eso, porque mi pensamiento y el pensamiento del Señor es distinto, es completamente distinto. Pero el Señor sí desea curarme a mí. Nosotros, bueno, el Señor, qué bueno si me cura. Uno piensa así, pero ¿qué viene a ser el problema? Pablo, en Romanos capítulo 1, Pablo quiere ir a Roma y, ¿verdad? La primera página tenemos, ¿verdad? Esto, Pablo desea ir a Roma y luego Pablo va por Asia, predica el Evangelio y luego viene a Jerusalén. Yo tengo que ir a Roma y se determina a ir a Roma y predicando el Evangelio se dirige a Roma, como aparece. Ahora creyendo en Jesús es atrapado y se convierte en un criminal. Apóstol Pablo es juzgado. Yo quiero ser juzgado por el emperador de Roma. Y los soldados ahora se dirigen a Roma. Hay tempestad, se rompe la nave, había ocurrido todo ello, pero tantos procesos impide para que Pablo se dirija a Roma. El Señor, como el corazón de Pablo, deseaba enviar a Pablo en Roma. Parecía que no podía ir, se rompe la nave. Hay problemas, pero siempre dentro de las cosas. Cuando el Señor está presente, Satanás trabaja. Cuando Satanás trabaja, el Señor también trabaja. En medio de ese proceso hay tempestad, se rompe la nave, como también apenas nadaron y vienen a la tierra y los nativos habían hecho fuego y Pablo estaba poniendo la madera y la serpiente le muerde. ¿Verdad que ocurre ello? Sí aparece. Algo importante que es, no llegamos a ver, pero si Jesús está con nosotros, es todo distinto. Nosotros, cuando Pablo fue picado por la serpiente, los de la isla dijeron, él es un homicida. Sí, fue salvo del mar, pero la justicia no le deja vivir y había hecho que la serpiente le pique. Pero Pablo, aquella serpiente, todos vieron que le mordía. Pablo ve, saca y pone aquella serpiente en el fuego y le cocina. Antes, mi amigo, había amigos que le gustaban la serpiente en verano. Ellos iban al campo y ellos atrapaban la serpiente y comían cocinando. Yo también quería comer. No, y no pude comer. Uf, no, nunca comí serpiente. Ellos llegaron a Roma. Apóstol Pablo llegó a Roma. Había ocurrido muchas cosas, pero Dios trabajó. El hermano
se curó la enfermedad y así llegó a Roma. Hechos acaba con que Pablo llega a Roma y Pablo trabaja en Roma. Roma se llena por el Evangelio, mucha gente recibe la salvación y desde Roma el Evangelio es anunciado por todo el mundo y toda Europa se convierte en un país cristiano. Eso podemos llegar a ver. Señores, nuestro ser y Jesús que está dentro de nosotros es distinto. ¿Cómo? En la palabra de Jehová dice, mis pensamientos son distintos a tus pensamientos. ¿Son iguales a tus pensamientos? Dice así. Son distintos, dice. Mis caminos es distinto a tus caminos. Esto realmente, yo no sé cómo bailar, pero tendría que predicar bailando cuando predico esto. Nuestro corazón, si fuese igual al corazón de Jesús. No, no, no es así. Realmente lo que está en mi corazón es distinto a lo que está en tu corazón. Es distinto. Pero nosotros pensamos de esta manera. Jesús desea salvarnos y dice que no, no se puede. Es distinto, ¿verdad? Yo digo que no se puede, pero si Jesús dice que sí se puede, se puede. ¿Entienden? Por lo cual Pablo, yendo a Roma, había predicado el Evangelio libremente. En aquel entonces Roma era la capital del mundo y el Evangelio fue anunciado por Alemania, Inglaterra y empieza la historia del cristianismo en Europa. En la actualidad, Pablo no fue a Roma, pero quiso ir, dijo que me quiero ir a Roma, donde están ustedes, y acaba el libro y Pablo se va a Roma y predicó el Evangelio. Roma se llena por el Evangelio y anuncia el Evangelio por todo el mundo. Es el lugar céntrico para ello. Por conclusión, pareciera que Pablo hizo esto, pero Jesús lo hizo. De otra manera hablando, esta vida que nosotros vivimos, yo quiero vivir conforme a la palabra, pero no lo logro. Jesús que está dentro de mí, para que yo pueda vivir conforme a la palabra, me está guiando. Puede que yo me equivoque y cometa algún error, pero Dios que trabaja por nosotros es maravilloso. Cuando Pablo llega a Roma, acaba el libro de Hechos. Desde ese momento vemos la manifestación grandiosa en Roma y Dios continuamente va realizando esta obra. Es Dios, es Jesús que va logrando esto. Algo muy importante que es, yo me equivoco, yo no oro bien, no predico bien, no leo bien la Biblia, así somos. Pero Pablo dice, quiero ir, deseo ir a Roma. ¿Para qué? Para predicar la palabra. No lo hago bien, pero si Pablo lo hace bien, no hay ningún problema. Yo no lo hago bien, pero si Jesús lo hace, no hay ningún problema. En el corazón de ustedes, no traten de hacerlo bien. Ahora si uno tiene deseo de querer hacerlo, desde ese momento, fácilmente, será muy fácil para que Jesús trabaje en ustedes. Conocer bien la palabra, predicar bien. No, no viene a hacer eso. Mediante Dios. Pablo se dirige a Roma. Pero algo interesante es que aquella nave se rompe. Al comienzo, cuando parte, Pablo, si partimos así, me encontraré con la tempestad. Quisiera ir la próxima, pero el capitán de la nave dice, es bien difícil de soportar el invierno aquí. Vamos. Y van y cuando parten empieza la tempestad y tiran todas las cosas que están en la nave, tiran hasta la comida y pelean con la tempestad. Pero por conclusión, Pablo había llegado a Roma. Aquí
Vemos cómo Pablo llega a Roma y delante de Dios nos sentimos agradecidos. Señores, esto que nosotros estamos haciendo, a veces cuando vamos trabajando, ah, es grande la persecución, es grande el problema, no tenemos dinero, realmente nos cansamos y nuestro corazón pierde la fuerza. Algo importante es que cuando vamos leyendo un poquito la Biblia, no lo hacemos nosotros, es la voluntad de Dios. Jesucristo va realizando aquella obra. Hay una cosa simple. Cuando uno muere crucificado y el que se salve, o Jesucristo muere por nosotros y nos salva, hay dos maneras. Si nosotros nos morimos, escándalo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Toda la gente moriría destruido, pero ya que Jesús lo hizo, Pedro dice, Señor, así no, pero fuera Satanás, le dice, y se dirige hacia la cruz y muere en la cruz y dice, consumado es, y así nos perdona nuestro pecado. Aquella obra Jesús lo había logrado. Y algunas cosas, tras la voluntad de Jesús, cuando nuestro corazón se acerca al Señor Jesús, Jesús mediante Pastor Oxupar puede trabajar. ¿Entienden? Señores, es simple. Tenemos carga, no lo podemos hacer bien, pero por más que Jesús lo haga, ¿es imposible? Respóndame. ¡No! Si Jesús lo hace, se puede. Pero esto que estamos haciendo en Roma no lo hace apóstol Pablo. Jesús quiere enviar a apóstol Pablo y surge la tempestad. Hay muchos que le persiguen y lo que diga el capitán, ellos llegan a Roma y esto es lo que sucede en la última ocasión de Hechos. De ese momento surge la manifestación de Dios en Roma y esto se expande por toda Europa y ese evangelio ha llegado hasta Corea, pues, ¿verdad que sí? Y ese evangelio, ¿cómo lo va transmitiendo? El apóstol Pablo lo estamos transmitiendo nosotros, amén. Aquel evangelio. En gran manera nos sentimos agradecidos por ello. Dios trabaja en nuestra misión. Cuando fui a los Estados Unidos, ya no hay pastores como de 50 años para abajo. Los pastores de Estados Unidos tienen 70, tienen bastante edad. Bueno, si fuese 70, hasta que ellos vayan a fallecer, falta muy poquito cuando ellos mueran. Creo que las iglesias de Estados Unidos se oscurecerán porque no tienen pastores jóvenes. Nosotros continuamente hemos enviado misioneros a Estados Unidos. Estados Unidos en la actualidad. Ahora hemos fundado como 70 iglesias. En cada estado estamos enviando y en adelante continuamente vamos a formar a los misioneros y vamos a enviar. Ellos serán formados y en esta ocasión en Kimchon comprando la universidad. Queremos realizar la obra de anunciar el Evangelio. Queremos enviarlos al exterior. Satanás, ¿tú quieres desmoronar la iglesia? Nosotros vamos a erigir. ¿Jesús estará de nuestra parte o estará de la parte de Satanás? Así debemos preguntar, ¿entienden? No se podrá con nosotros, por favor no digan eso. ¿Jesús estaría de nuestra parte o estaría de parte de Satanás? Pastor Oxupar, verdaderamente, no lo hace bien. No es una persona capaz de predicar el Evangelio, pero entre ellos, yo tenía un poquito deseo de predicar el Evangelio. Ese corazón que lo tenía así, pero en mínima cantidad, ya que Jesús trabaja. Predicamos en Kimchon, predicamos en otra ciudad. A nivel de todo el país, ahora se estableció la misión Buenas Nuevas y
Ahora estamos estables, enviamos a Alemania, a Estados Unidos, enviamos misioneros por todo el mundo. Casi los misioneros han sido enviados en la mayoría de los países y de manera activa van trabajando. Y esto es increíble. Dentro de Dios, esa vida de ustedes en sí, deben saber que está dentro del plan de Dios. Yo, bien, no sé, pero hoy es domingo, porque no fueron de paseo, porque están aquí. Ustedes viniendo aquí, ¿son personas capaces de tener servicio? Al comienzo no eran tales personas. Bueno, yo deseé que ustedes vengan, pero jamás le dije, vengan. Pero ustedes han venido y están sentados aquí. Están oyendo la palabra, salen y comentan lo que han escuchado, también leen la palabra. Dios va realizando aquella obra ante nuestra vista porque sea difícil. Eso no es ningún problema. Todo esto es increíble cómo Dios va trabajando. La vez pasada fui a Latinoamérica y un sacerdote habíamos llevado al coro y él parece que oyó sobre el coro gracias, me llamó. Pastor, viniendo el coro, durante 30 minutos cantando, durante 50 minutos cantando, me pidió para que yo predique la palabra. Yo fui y junto con el pastor, durante 30 minutos le prediqué. Y luego, no nos fuimos y me senté y me quedé allí todo el día y prediqué la palabra. El sacerdote obtuvo el perdón de los pecados. Él no sabía ni hablar coreano, pero envió una carta mediante la ayuda de un coreano y me envió una carta. Aquí hay muchos sacerdotes. Quisiera que ustedes que usted venga y anuncie la palabra delante de ellos. Bueno, feliz me fui a Latinoamérica recibiendo aquella carta, pero en ese momento se reunieron como 2000 personas. Me fijé, no sé lo que ocurrió. Vinieron ahora los monjes budistas, vinieron los pastores de la iglesia, vinieron también sacerdotes. Imagínense qué feliz habré estado yo y prediqué el evangelio. Esa noche, dice que vinieron 38,000. No habían podido entrar todos. Dice que todos se regresaron, muchos se regresaron. Aquellas personas, la palabra del perdón del pecado fue la primera vez que ellos lo oyeron. Y realmente se conmovieron. Yo cuando realizamos el campamento mundial en Corea el año pasado, vinieron 3000 pastores del exterior. Eran pastores que estaban trabajando en la actualidad. Cuando yo veo a ellos, realmente me conmuevo. Prediqué delante de miles de personas la palabra. Y era la palabra de la Biblia. Y cuando la fe entraba en ellos, tanta gente iba cambiando. Hay un país llamado Eswatini. Es un país monárquico y los jóvenes fueron allí. Eran jóvenes que se dedicaban a la música. Y era la graduación de la Universidad Nacional. Vamos a la Universidad Nacional para cantar allí en la graduación, dijeron las jóvenes. Y las jóvenes fueron y ellos predicaron. Somos jóvenes que hemos venido de Corea, vinimos para cantar la canción de felicitación. El organizador dijo, no se puede. ¿Por qué? Hoy viene el rey. Y ayer
nosotros hemos ya pasado el programa al rey y nadie puede cambiar aquel programa. Las jóvenes dijeron, está bien. Y vamos a mirar simplemente y nos vamos a ir mirando. Después vino el organizador y le dijo, todavía el rey no vino. ¿Ustedes quieren cantar? Feliz, bueno, está bien. ¿Cuánto? 3. Cuando iba acabando la tercera canción, vino el rey. Sin decir nada, se sentó y cantaron 2 canciones. Empezó la graduación. Terminó toda la graduación y el rey había dicho, trae a las jóvenes que cantaron. Ellas vinieron. ¿De dónde vinieron? Vinimos de Corea. Cantan muy bien. Es que nos dedicamos a la música. El pastor fundador viene dentro de unos días aquí. Oigan bien. El pastor ahora debes de averiguar cuándo viene el pastor y tráeme a él. Le dijo al secretario, pero esto es algo imposible de que ocurra. Llegué al aeropuerto. Vino el ministro. ¿Usted es pastor Oxupar? Sí, yo soy pastor Oxupar. Sígame. Y me llevó a la sala VIP. El rey quiere ver a usted. ¿Por qué? Bien, no sé. A ver, vamos, me dijo él. Y yo fui. Claro, no es más grande que este salón, pero es como a la mitad. Todos iban agachados delante del rey. Yo también me preparé para gatear y el secretario me dijo, el extranjero debe ir caminando, esas son las reglas. ¿Qué es lo que yo tendría ahora que decir al rey si no predico el evangelio? Y cuando yo predico al rey, yo como que voy programando 40 minutos. En ese momento, cuando llegué a los 30 minutos, cuando iba acabando la palabra, el rey me dijo, pastor, ¿podría predicarme un poco más? Y yo le prediqué 30 minutos más. El rey se maravillaba y decía, pastor, ¿podría predicarme más? Y así, durante horas, mediante el traductor, prediqué la palabra. Y el rey había recibido la salvación. Estaba pero tan feliz. En una ocasión cuando fui a aquel país, estaba la iglesia delante del palacio y se reunieron como 2000 y me dieron la oportunidad de predicar. Delante de 2000 pastores. Dijeron, ahora los pastores dijeron, vamos a pertenecer a la misión Buenas Nuevas. En una ocasión, la madre del rey estaba enferma y vino al hospital de Corea. Trajo a 70 asesores. Estaba la madre reina en la habitación y en el pasillo estaban 70 asesores. Esta persona me pidió una cosa. No tenemos hospital. Pastor, erija un hospital aquí, por favor. ¿Cómo hago? Dije yo. Y después de unos días, yo fui a un país de África. Y una joven como que parecía tener 20 y tantos años, estaba la hija de un pastor. Pasó un poco más de los 20. ¿Qué haces tú? No hago nada. Es que yo soy doctora y me canso, me cuesta y estoy descansando. Es que yo estaba en búsqueda de de un doctor. Es algo que Dios me permitió. A ver, sígueme. Vamos al país llamado
Eswatini, yo te voy a hacer doctora responsable del hospital de Eswatini. ¿Quiere decir? Sí. Le hice saludar al rey. Ella será la persona que vendrá a este país. Yo, delante del palacio, le dije para que construyan un hospital y ya están acabando. La doctora, su especialidad. Ahora, ella es cirujana, pero le traje a Corea y recibía la formación de cada punto. Ahora está recibiendo el entrenamiento de pediatría y el próximo mes quiero enviarla a Eswatini. El rey estaba feliz. Ella, de repente, se convirtió en la doctora responsable del palacio y estaba feliz. Muchos hermanos que son doctores le pedí para que podamos preparar el aparato. Me sentí muy agradecido. El rey estaba feliz. Y cuando la hermana se esté por ir, pensamos ir a ese país en otoño, yendo a ese país y queremos llamar a los doctores, no solamente el palacio. En ese país, cuando se enferma, no pueden ir al exterior, mueren por la enfermedad porque no pueden salir del país. Ya hemos empezado el hospital del palacio. Queremos también empezar un hospital para las personas civiles. No lo hago bien, sino que todo se conecta y las personas de aquellos países nos consideran ángeles. Cuando el rey recibió la salvación estaba tan feliz. El rey, las veces que se encuentra conmigo, viene a ser las 2 de la madrugada porque casi él no duerme. Siempre está preocupado por el país, angustiado y él así tiene comunión conmigo. Y cuando yo voy, hay un lugar en donde duermen los reyes del exterior y allí yo duermo, platicamos, le predico el evangelio, yo soy muy feliz. Estas cosas, no es que yo hago bien las cosas, sino que simplemente yo hablo, cuento esto, pero dentro de aquella palabra, Jesús, estando vivo, trabaja. Hay veces que hablo, no hablo de Jesús, pero en ese corazón, ya que Dios me entrega ese deseo y yo hablo. Y muchos pastores cambian, mucha gente cambia. En el mundo entero, en la actualidad, todos los cristianos que están, todo cristianismo que está en Corea, ellos enseñan de que son pecadores porque cometen pecado. El cristianismo de Corea. Ahora los cristianos cuando mueren se van al infierno y tienen miedo, todos mueren temblando. Pero cuando vemos en la Biblia, el Señor Jesús había perdonado por completo nuestros pecados. Pero la mayoría de los pastores, a pesar de que congregan a la iglesia, dice que son pecadores. El Señor Jesús murió en la cruz. ¿Por qué razón? Él murió por nuestros pecados, ¿correcto? El Señor Jesús es nuestro doctor, ¿correcto? Nosotros en Eswatini ya hemos construido todo el hospital y en otoño yo me voy a hacer de tiempo y me voy a ir a fundar a la inauguración del hospital y para que la gente de ese país no vaya al exterior. Y doctores de África se habían juntado mucho allí y es muy bajo el costo para usar a ellos. Y aparte nuestra hermana, estamos convocando a más doctores. Si hay alguien que quiere ser doctor, ahora avíseme, contáctese conmigo, van a la carrera de doctores y yo le voy a dar trabajo. Así, el rey ha sido un amigo muy íntimo conmigo. Claro, yo tengo más edad que él. Él es como mi hermano menor, pero ahora estoy feliz. Al comienzo, yo quería gatear porque otros iban gateando, pero el secretario me dijo, los extranjeros están ya, ellos tienen que ir caminando. El rey se contentaba mirándome, por lo cual casi todos los pastores cristianos de
ese lugar, escuchan nuestro sermón. Cuando yo voy, se reúnen 2000, 1000 pastores y ellos obtienen el perdón del pecado y es increíble. Estas cosas maravillosas, cosas que ni nos hemos imaginado van surgiendo. Pero aquellas dos hermanas, empezó por la canción de ellas y de tal manera me conocí con el rey. Somos tan íntimos. Hace muy poco la madre reina recibió el tratamiento aquí. Fui al hospital y vino la reina madre y vinieron 70 asesores. Y ellos estaban sentados, agachados en el pasillo. Parece que la cultura, la tradición de ese país es así, aunque sea un poco distinto en ese país. El mundo que vivimos es transmitido, Cristo es transmitido en ese país y de tal manera se ha convertido en un presidente que tiene una relación muy íntima conmigo. Yo no hice bien, sino que muchos presidentes se encuentran, se abre el camino y voy anunciando el Evangelio a muchos presidentes. Ellos, después de oír el Evangelio, después de obtener el perdón del pecado, por completo se convierten en nuevas personas. Claro, no me puedo encontrar con todos, pero cuando voy al exterior me encuentro con ellos, tenemos comunión, compartimos la palabra, oramos, en gran manera nos sentimos agradecidos. Pablo deseaba ir a Roma y eso aparece en Romanos capítulo 1. ¿Por qué? Dios, para trabajar mediante Roma, él quería utilizar Roma para ello. Entonces surgía el deseo en el corazón de Pablo. Antes de ir a Roma, dice, quiero ir a Roma junto a vosotros para predicar esta palabra. Escribió la carta para Roma. Luego, Pablo se dirige a Roma y se dirige a Roma como criminal. El rey de Roma es el emperador del mundo entero. Pablo dice, voy a ser juzgado por el emperador. Y va junto al emperador y luego Roma. Ahora Pablo tiene ciudadanía romana y se va a Roma. Y el libro de Hechos acaba cuando él llega a Roma. Luego se encuentra con las personas que están en Roma, le comparte a Jesús. Y si allí acaba el libro de Hechos, continuamente surgió la manifestación luego y era pleno el Evangelio en Roma. Y mediante Roma el Evangelio fue anunciado por toda Europa y cubrió toda Europa. Y luego es anunciado por el mundo entero. Como ello, Dios mediante nosotros desea anunciar el Evangelio en el mundo entero. Nosotros, en cada país, enviando a misioneros, vamos trabajando y nos sentimos agradecidos. Un misionero está en un país peligroso llamado Haití, pero el gobierno de Corea, enviando a los empleados, había hecho la obra de ayudar a él. Nos sentimos agradecidos. Y saluda al gobierno. Le dije así, creo que se fue a saludar al gobierno. Realmente muchos misioneros van a ese país tan peligroso y ellos no titubean, sino que van para agradecer. Van allí realmente determinados, a pesar de que es peligroso. Ellos van a anunciar el Evangelio y el Evangelio cubrirá el mundo entero. Cuando pensamos en ese Dios, nos sentimos tan agradecidos, no podemos realmente expresarlo con la palabra. El Señor Jesús, antes de trabajar en nuestro corazón, sujetando la cruz, acabó la obra de perdonar nuestro pecado. Hizo la obra de perdonar el pecado. Acabó esa obra. El pecado de todos ustedes fue perdonado. Así dice la Biblia. Con la fe, si lo aceptamos, eso se hace de ustedes. Señor, yo robé, yo adulteré. El confesar en sí no es malo. Confiesan el pecado, se arrepienten, eso es algo muy bueno. Pero algo más importante,
uno pide perdón del pecado y se confiesa, no acaba allí, sino que para resolver aquel pecado vino el Señor Jesús. Y sobre la cruz Él murió. Y todo castigo del pecado que nos merecíamos, Él acabó. ¿Entienden? Perfectamente lo acabó en la cruz. En la última ocasión, cuando Jesús es crucificado, ¿qué dice? Consumado es. Y murió para siempre. Por último, ¿verdad? Aparece eso. ¿Qué es lo que consumó Él? El objetivo de haber enviado al Señor Jesús en esta tierra, Él lo cumplió. El propósito, el objetivo que es perdonarnos del pecado del mundo. El Señor Jesús, cuando muere en la cruz, el castigo del pecado que se merecían ustedes, Él lo recibe por completo. De tal manera, ahora somos justificados por Dios. Dios nos dice justos. ¿Por qué? ¿Porque no hemos cometido pecado? No, hemos cometido pecado. Pero ¿cómo somos justos? Para justificarnos, Jesús cargó nuestro pecado en lugar de nosotros y murió en la cruz. Y en ese momento, el castigo de nuestro pecado acabó. Nuestro pecado acabó. ¿Entienden? La gente que no sabe. Ahora va a la iglesia hoy en día y dice, perdona al pecador, perdona al pecador. No, no es así. En caso que ustedes, si no hubiese podido perdonar nuestro pecado, sería un fracaso. Él murió para perdonar nuestros pecados. Jesús jamás fracasó. Jesús perdonó todos nuestros pecados. Y en varios lugares de la Biblia está escrito eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después que aparece, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, es cierto que hemos cometido pecado. Puede que ustedes digan que son pecadores, pero Dios, tú eres justo. Tu pecado ha sido lavado. Tú eres santo. Tú eres limpio. Jesús, cuando muere castigado, cuando es castigado por tu pecado acabó. Así dice la Biblia. Es cierto que hemos cometido pecado, es cierto que hemos hecho lo malo, pero Jesús, cuando es crucificado, Él recibe el castigo por nuestro pecado en ese lugar acabó. Y de tal manera nuestro pecado, cuando Él murió crucificado, fue lavado nuestro pecado. Amén. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Es así? Dios nos dice, tú eres justo. Nos dice así, Dios. Por lo cual, Dios, nosotros hemos sido justificados. Dios, ahora sí nos dice, tú eres justo, somos justos, pero algunas personas dicen, no quieren ser justos. No, no soy justo, yo soy pecador. Si Dios nos dice, ahora justo, y si ustedes dicen que son pecadores, no hay de otra, tienen que ir al infierno. Y Dios no tendría más palabras. Jesús derramó la sangre y recibió el castigo por nuestro pecado fue lavado. Y Dios nos dice, justos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es algo que ha hecho por todas las personas, no solamente en Pastor Oxupar, no solamente por ustedes, sino para todos nosotros. Mediante la sangre de Jesús, nuestro pecado ha sido lavado y nosotros hemos sido justificados. Tú eres justo. Es cierto que tú has cometido pecado, pero el Señor Jesús
Ahora murió por tu pecado y tu pecado ha sido lavado. Tú eres justo. Esto es lo que la Biblia nos lo dice, pero mucha gente en Corea, qué pena, no conoce la Biblia y se hacen de los humildes. Señor, soy pecador, perdóneme. Señor, soy pecador, perdóneme. La Biblia dice que somos justificados. Dios sí nos dice que hemos sido justificados, pero a pesar de ello, si dicen pecadores, bueno, vete al infierno, no hay de otra. Pero no es así con nosotros. Dios sí nos dice justos, somos justos. Dios si nos dice santos, somos santos. Si Dios nos dice que nos lavó, fuimos lavados. Sinceramente, yo no pude ver que mi pecado haya sido lavado. Cometí mucho pecado, pero siendo ahora justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos dice justos. Entonces ustedes, ¿la palabra de ustedes es más importante o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Si Dios nos dice justos. Ah, Dios me dice justo. Bueno, yo no me responsabilizo, soy justo y ya. Así nada más tiene que decir. Pero mucha gente, no sé por qué hoy en día son así. Todos dicen, soy pecador, perdóneme. El Señor Jesús ahora nos dice justos, santos. En tantos lugares de la Biblia aparece eso. Pero nos dice pecador. Todos dicen ello y qué pena. Nosotros hoy en día hemos cometido mucho pecado. Hemos cometido mucha maldad. Aunque hemos cometido mucha maldad, la sangre de Jesucristo en la cruz, Él ha muerto por nuestro pecado, por la muerte en la cruz. Toda la paga de nuestro pecado ha sido pagado. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, siendo justificados. Cada uno de ustedes, Dios le dice, tú eres justo, tú eres santo, tú eres limpio. Así nos lo dice. Hasta ahora, con nuestro capricho nos hemos peleado frente a frente ante Dios, desechando nuestro capricho. Sí, Señor. Claramente en la Biblia dice que si nos dice que somos justos, es correcto de que soy justo. Mi pecado ha sido perdonado. Verdaderamente, usted derramó la sangre por nuestros pecados. Señor, muchísimas gracias. De tal manera. Ahora más, Señor, ya no soy más pecador. Otra cosa no sé, pero si Dios me dice justo, no hay razón para que pongamos excusas. No, Señor, yo mentí, yo robé. Dios nos dice justo, sabiendo todo eso. Sabe que robamos, sabe que mentimos, sabe que hemos hecho lo malo, pero por ese pecado Él murió crucificado en la cruz. De antemano, todo ese pecado fue lavado y somos justos. Y la sangre del Señor Jesús con la fe. Aquella sangre nos perdonó todo nuestro pecado. Por esa sangre fui lavado de mis pecados. Así, ¿verdad? Señores, Satanás engaña a mucha gente. Y en esta tierra de Seúl, tanta gente tendría culto en esta hora. Pero tanta gente dice que son pecadores. Dios nos dice justos, pero dicen que son pecadores. ¿Qué pena nos causa? Por lo cual, si creemos la palabra de que Dios nos justifica, uno tiene que decir, soy justo, no soy pecador. Si nos dice justo, no tenemos pecado, somos justos. Pero la gente con humildad dice, soy pecador. No es humildad, es ignorancia delante de la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a poner excusas nosotros? ¿Cómo es posible? Si Dios nos dice justo, somos justos. Si Dios nos dice santos, somos santos. Yo no es que creo porque Pastor Oxford me dice justo. En la Biblia Dios me dice que yo soy justo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos dice justos. ¿Quién? ¿Quién? Ahora, ¿a quién? ¿A quién le dice? A todos, por cuanto hemos desobedecido la palabra. Ahora, siendo justificado gratuitamente por
La redención en Cristo Jesús es maravilloso. A menudo, yo caigo en conflicto por el pecado, pero yo lloraba y decía, el Señor siendo crucificado por un hombre como yo, tanta rabia sentiría el Señor si uno dice que es pecador a pesar de que Él murió en la cruz. Es tan triste. Y tantas iglesias en el mundo entero. Dice por cuanto realmente siendo crucificado. Claramente dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué ellos dicen que son pecadores? ¿Por qué se hacen? Si Dios le dice justo por más pecador que parezcan, son justos por más pecador que sea. Verdaderamente, si Dios le dice santo, es cierto de que son santos, por más pecador que sean. Si Dios le lava, es cierto de que fueron lavados. No es por un momento, sino que Dios nos dio una eterna redención. Y dice que entró una vez para siempre al lugar santísimo. Cuando nos ponemos a pensar, no podemos ni acordarnos por el pecado que cometemos, pero fuimos lavados y nos ha dejado santos, limpios. Y la Biblia nos dice que somos justos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, este pecador tan sucio, yo soy un ser tan malo, pero Dios nos dice justos. ¿Por qué? Porque nos ama. No es que simplemente así de la nada nos lo dice, enviando a Jesús, hizo para que Él reciba el castigo por nosotros. Y nos dice justos, por lo cual agradecemos al Señor, agradecemos a Dios. Y es una vida para glorificar al Señor. Dios se gozará con esta vida nuestra, lo que Dios preparó. Por más que parezcamos pecadores ante nuestra vista, si Dios nos dice justo, justo es que no tiene pecado. Si Dios nos justifica, somos justos. Si somos santos, somos santos. Si Dios nos dice que nos lavó, fuimos lavados. Esa persona que cree en Dios no cree en su pensamiento, sino que cree en la palabra de Dios. Esta palabra de la Biblia dice que nuestro pecado ha sido lavado. Hemos creído de tal manera. Dios siempre está conmigo y nos reviste de su gracia. Ahora, a pesar de que tenemos miles de pensamientos, mediante el Señor Jesús nuestro pecado ha sido lavado y cuando aceptamos con fe, todo lo que está en medio de Dios y ustedes se resuelve. Jesús trabaja en ustedes y una vida resplandeciente, bendita les permitirá a ustedes. Así confío. Muchas gracias.